Bueno, otra aplicación de los centroides es acerca de las fuerzas que se dan en superficies sumergidas. Entonces, fíjese, esta superficie que estamos mostrando acá es una superficie rectangular que está sumergida dentro de un fluido. Ustedes saben que por estar sumergida dentro del fluido, el fluido ejerce unas fuerzas debido a la presión del líquido, ¿no? Esas fuerzas son las mostradas acá, miren. Y son cargas distribuidas, ¿no? Pero distribuidas de una forma especial, de una forma creciente. Este líquido ya está sumergido a una profundidad, digamos que está sumergido a una profundidad H1, la parte superior, y la parte inferior del elemento, mire, está sumergido y se encuentra a una profundidad H2. Obviamente, las fuerzas sobre la cara del fluido de las partículas cercanas a H1 hacia las partículas que van hacia H2, esa fuerza va creciendo, no es la misma, ¿no? Entre más se sumerge usted, pues más fuerza, más presión experimenta. Igual hay más fuerza acá, a medida que se va sumergiendo. ¿Qué pasa si H1 es exactamente la superficie del fluido? Entonces, si H1 es 0, ¿cuánto sería la fuerza ahí? Sería 0. ¿Y cómo me cambiaría la situación? Si esta fuera la superficie del fluido, o sea, si el fluido llegara únicamente hasta acá, ¿cómo me cambiaría la situación? Que sencillamente quedaba un triángulo de carga. O sea, inicia acá con unas fuercitas que van creciendo, y la parte más presionada es este último punto B. Pero la carga no quedaría trapezoidal, sino quedaría triangular, porque iniciaría en 0. ¿Listo? Trapezoidal, ahí sí inicia ya sumergido. Bueno, de todo esto vamos a decir que todas esas fuerzas que se dan sobre cada una de las partículas acá de este elementico, puedo sacar una carga equivalente que se llama R, mírenla, que es el resultado de todas las fuerzas hidrostáticas que están presentes en el fluido. ¿Cuánto vale esa carga R? Pues sencillamente esa carga R es igual al área de la figura de carga, en este caso el área de ese trapecio. ¿Listo? Al área de ese trapecio. Bueno, ahora miremos la siguiente figura. Esta es nuestra figura 1, miremos nuestra figura 2. Nuestra figura 2 nos representa una superficie, pero una superficie curva. ¿Listo? Calcular el área en la figura 1 es sencillo porque es un trapecio, pero en la figura 2, fíjese, se trata de una curva. ¿Cómo saco esa resultante en una curva? Entonces sería un método bastante complejo y tocaría trabajar con integrales y a veces se complicaría demasiado. Una forma sencilla es trabajar lo siguiente. Trabajo con el fluido que hay aquí sobre mi superficie. Encierro una superficie, esta superficie. Y hay un fluido actuando ahí por encima de la superficie, que es el que está dibujado ahí en la figura 3. Entonces esta es nuestra figura 3. Fíjese, ¿qué cargas actuarían sobre ese fluido? Entonces sobre ese fluido actúa menos R. ¿Quién es menos R? La equivalente a R, pero que va en la dirección opuesta, porque R es la carga que hace todo el fluido sobre mi superficie que quiero trabajar, sobre esta superficie curva. Menos R es la carga que hace la superficie curva, la reacción, digámoslo. Es la reacción que hace la superficie curva al fluido. Estas dos, R y menos R, son iguales en magnitud, iguales en dirección y de sentido contrario. Entonces, como únicamente cambia el sentido, entonces lo que voy a hacer es calcular menos R. ¿Cómo voy a calcular menos R? Sencillo. Voy a tener en cuenta R1. R1 es la resultante de todo el peso del fluido que haya encima, o de las cargas que hayan encima de la pared AD. R2, la resultante de las cargas que estén acá, encima o en la pared BD. ¿Listo? Más el peso de fluido.
el peso de esta porción, mire, de esta porción de fluido. Sumo vectorialmente R1 más R2 más W y la resultante de esas es menos R, que es exactamente igual al del valor de R. Y así vamos a poder conocer el valor de la fuerza hidrostática que actúa sobre esa pared o sobre cualquier pared. Bueno, miremoslo aquí con un ejercicio. Entonces el ejercicio trata del 581, nos dice la sección transversal de un dique, todos sabemos lo que es un dique, de un dique de concreto tiene la forma que se muestra en la figura. Miren, lo verde es el fluido y lo gris es la sección transversal del dique, lo que sostiene, la barrera que va a sostener al fluido. Para la sección del dique, para una sección del dique de un pie de ancho, entonces fíjense que este dique no está dibujado en 3D. Si yo dibujara mi dique en 3D, pues tendría que dibujar un dique, me dicen, de una sección de ancho, ¿de cuánto? De un pie. Este sería el ancho del dique, un pie. Determine la resultante de las fuerzas de reacción en el suelo. Entonces mire, todo esto, tanto el fluido como el dique, la estructura del dique, descansan sobre el suelo. Me están preguntando por la reacción que se genera aquí en el suelo. Entonces nosotros sabemos que hay unas cargas aquí de reacción, ¿sí o no? Principalmente creemos que son verticales, unas cargas de reacción, pero también hay unas cargas de reacción horizontales, acá. Una reacción horizontal, hay unas reacciones verticales. Me preguntan por ellas, ¿cuánto vale? ¿Qué más me preguntan? El punto de aplicación de la resultante de las fuerzas de reacción encontradas en el inciso A. Entonces voy a cambiar todas estas, por ejemplo todas estas verticales, las voy a cambiar por una sola, por una equivalente. Una vertical equivalente. ¿Dónde la coloco? La equivalente. Esa es la pregunta del problema, ¿no? Esa es la pregunta del problema. Y la pregunta C me dice la resultante de las fuerzas de presión ejercidas por el agua sobre la cara BC. Fíjense en la cara BC. La resultante, esta es la cara BC, la que tiene contacto con el fluido. ¿Cuál es la resultante de todas las fuerzas de reacción del agua sobre esa pared? Entonces vamos a hallar las tres cosas de acuerdo a lo que acabamos de explicar aquí arriba. Bueno, el primer paso es saber que el peso específico del concreto, que es en lo que voy a hacer esta parte, esta región se hace en concreto. El peso específico del concreto son 150 libras por pie cúbico y el otro es el peso específico del agua, que es lo verde, son 62,4 libras por pie cúbico. Esto está en tablas, ¿no? Sus valores son constantes en tablas. Listo. Siguiente paso, voy a descomponer eso en figuras. Entonces fíjese, acá voy a trabajar esta figura. Un cuarto de círculo, perfecto. Porque voy a tener que sacar los pesos de cada sección. Entonces voy a sacar el peso, bueno, vamos a llamar esta la figura 1. Entonces el peso W1, peso de la figura 1. A esta la vamos a llamar nuestra figura 2, miren. Nuestra figura 2 sencillamente es este rectángulo. Y voy a necesitar el peso de la figura 2. Tanto pesos como centroides, ¿listo? Peso de la figura 2. Mi figura 3 es esta lunita acá. Entonces vamos a necesitar el peso, a ver, no va en este color. El peso de mi figura 3, que es esta figurita. El peso de mi figura 3. Y mi figura 4, no instalamos el peso, entonces este será el peso 3. Y eso es lo que actúa sobre el piso, ¿no? Mi figura 4 es el peso de esa columna de líquido.
pero esa columna de líquido hasta acá. Marquemos ese punto con, no tenemos la letra D, ¿no? Digamos que esa es la letra D. Listo. Necesito esos 4 pesos y necesito también los centroides de esos pesos, ¿no? Porque como no son figuras o son figuras que tienen cierta forma geométrica, necesito los centroides de esas figuras. Entonces vamos a empezar a hacerlo. Para la figura 1, primero saquemos los centroides. Entonces, el de la figura 1, estas son conocidas. Entonces, el centroide de la figura 1, como eso es que un cuarto de círculo, bueno, tenemos que colocar una referencia, ¿no? Entonces voy a colocar como referencia aquí mi eje Y acá vamos a instalar nuestro eje X. Esas van a ser nuestras referencias. Listo. Con respecto al eje Y, ¿dónde queda el centroide del peso 1? O ese peso 1, ¿en qué punto está aplicado? Entonces recuerde que como es un cuarto de círculo, el centroide de un cuarto de círculo queda ¿qué? A 4R sobre 3pi. Pero ojo, ¿qué es 4R sobre 3pi? Es esta distancia, miren. Pero yo no necesito esa distancia. Resulta que yo necesito es esta distancia. Esta distancia verde. Porque estoy refiriéndome desde el eje Y. Entonces, ¿cuánto vale esa distancia? Entonces, si usted se da cuenta, esas distancias son 21 que es el radio, ¿sí o no? O sea que 21 hay desde acá hasta acá. Y a ese 21 le quitamos 4 por el radio, que es 21, ¿sí o no? Sobre 3pi. Bueno, ustedes van haciendo operaciones. Ese es el centroide de la figura 1. El centroide de la figura 2, ¿dónde queda? O sea, el peso 2, ¿dónde lo vamos a ubicar? En la mitad del rectángulo. O sea, ¿a qué distancia desde el eje Y? 21 más ¿cuánto? 8 pies tiene de ancho. Más 4. Bueno, y eso, ese sí es fácil, eso nos da 25 pies, ¿sí o no? ¿Cuánto les dio el de arriba? Sacar el centroide, o sea, el punto de aplicación de W3. ¿Listo? Eso es lo que vamos a sacar. ¿Dónde vamos a aplicar esta carga W3? ¿A qué distancia desde el eje Y? Entonces, el centroide de esa figura, aquí está. Entonces recuerden, el cuadrado porque eso tiene 21 de alto por 21 de largo, no porque es el radio de la circunferencia. Si es circunferencia, pues maneja 21 por acá y 21 por acá, entonces me resulta un cuadrado. Entonces, figura 1, el cuadrado. Escribamos aquí el cuadrado. ¿Cuánto tiene área ese cuadrado? ¿Cuánto es 21 al cuadrado? 441 pies cuadrados. ¿Y dónde está el centroide? Ojo, entonces me estoy referenciando para ese centroide acá, miren. Acá me estoy referenciando. Desde ahí estoy buscando el centroide desde esta línea verde clara. O sea que el X sub y ¿dónde estará para el cuadrado? A 21 medios, ¿no? O sea, 10.5. Listo. Y la figura 2 es el cuarto de círculo. Esta es mi figura 2, mire. Esta de acá. El cuarto de círculo es mi figura 2. Entonces, el cuarto de círculo, ya sabemos que el área de un círculo, entonces aquí escribamos cuarto. El cuarto de círculo. Mi figura, bueno, estamos con el área. ¿Cómo sacamos el área de un círculo? Pi por el radio al cuadrado. El radio es 21 al cuadrado sobre 4, ¿no? Ese es el área de un cuarto de círculo, que es el verde. ¿Dónde está el centroide de ese círculo, de ese cuarto de círculo? Entonces recuerde que el centroide de un cuarto de círculo, ¿dónde es que queda? A una distancia desde acá, desde el diámetro, ¿no? De 4R sobre 3pi. O sea que multiplicamos 4 por R, nosotros ya sabemos cuánto es R, ¿cierto? 21. Entonces 4 por 21 sobre 3pi.
Pero, ojo, como estoy tomando el eje referencia, la línea que pasa por C, quiere decir que ¿dónde va a estar el centroide de la figura verde? De esta figura, ¿dónde estará el centroide? Entonces estará en 21 menos 4R sobre 3pi. Entonces, por favor, hagan esa operación. 21 menos 4 por 21 sobre 3pi. ¿Cuánto nos dio? Esa ya la teníamos, esa era 12.08, ¿sí o no? Ahora hacemos los productos y sacamos ya el centroide. Recordemos que el área de la figura 2, como la tengo que quitar para que me quede la figura blanca, ¿sí o no? Al cuadrado le quito el verde para que me dé el blanco. O sea que esta área es negativa. Bueno, ¿cuánto les dio el producto de arriba? Bueno, entonces el área nos da 94,63 y la sumatoria de los A sub i por los X sub i nos da 446. Ojo, recuerden que esta es negativa, ¿no? Porque esta área es negativa, le estoy restando. Bueno, y si dividimos los A sub i para obtener el X trazo 446,47, yo dejé de lado las unidades porque todo estoy trabajando en libras y pie. Divido en 94.63, ¿cuánto nos da esto? 4,72, eso serían pies, ¿no? Entonces, a 4,72 de mi referencia es esta línea acá, ojo, esta que pasamos acá, ¿no? Ahí está el centroide de la región blanca, o sea, ahí es donde voy a colocar el peso 3, la distancia a la cual voy a colocar el peso 3. Pero como me estoy referenciando desde el eje Y, entonces voy a decir que el X3, todo esto era para obtener nuestro X sub 3, es igual a ¿qué? Será 21 más 8, 29, ¿sí o no? 29 más este valor, 472. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 33,72 pies. Ahí vamos a colocar nuestra carga 3. Falta nuestra carga 4, pero esa es un poquito más sencilla, ¿no? Porque nuestra carga 4 se trata de un cuarto de círculo. El centroide recuerde que está a 4R sobre 3pi, ¿no? 21 más 8, ¿no? Que eso nos da 50. Y a 50 le restamos, le quitamos el 4 por 21 sobre 3pi. O sea que eso nos da 41,08, no es 42,08, sino 41,08 pies. Ese es el centroide de la figura número 4, o el centroide de la carga de el agua, ¿no? Del agua que se está sosteniendo ahí. Bueno, ahora sí, armemos los pesos. Entonces recuerde que el peso se puede calcular como el volumen por el peso específico. Y entonces para cada figura el peso va a ser igual. El volumen es área por espesor. El espesor aquí lo vamos a trabajar con la letra B. Área por espesor por peso específico. Entonces voy a hacerlo para cada figura. Figura 1. Entonces la figura 1, ¿qué es? Un cuarto de círculo, ¿cierto? El área ya la tenemos, el del cuarto de círculo, que es... Bueno, entonces pi por radio al cuadrado sobre 4. Figura 1 es esta, ¿no? Un cuarto de círculo. Ese es el área. Por el espesor. Pero aquí arriba nos dicen que el espesor del dique, que tomemos un ancho de un pie, que calculemos sobre un pie de espesor. Entonces por un pie, ¿listo? Y por la densidad, como esa parte, esa estructura en concreto, entonces por 150 libras pie cúbico. Aquí por 150 libras pie cúbico. Bueno, y así vamos a hacer con la figura 2, con la figura 3, con la figura 4. Vamos a calcular los pesos. ¿Listo? Yo las voy a colocar ahí. De pronto la complicada es la figura 3, ¿cierto? Porque la figura 3 no es una figura común. Bueno, la figura 2 es rápida porque es un rectángulo, que es 8 por 21, ¿no? 8 por 21 es el área por un pie y por 150. Ese no tiene pierde.
Pero la figura 3, el área, fíjese que el área de la figura 3 la tenemos, es esta área. Ese es el área de la figura 3. Los 94,63 ya es el área, ¿no? Porque eso fue restar la del cuadrado menos la del cuarto de círculo. Por 1 y por 150, claro, porque la figura 3 también es concreto, mire, 150. Bueno, y la figura 4 cambia en el sentido de que ya no es concreto, sino que lo que hay es ahí agua, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el peso de esa columna de agua? Entonces, igual, pi, como es una cuarta parte, pi por radio al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Por un pie también de espesor, pero por la densidad que son 62,4. No he colocado las unidades, pero todo esto me va a quedar en libras, ¿no? Después de hacer la operación, miremos que son libras. Estos 21 al cuadrado me darán ¿qué? Pies cuadrados. Entonces este 21 cuadrado, el resultado serán pies cuadrados. Y con este pie obtendré pies cúbicos, que se anulan con estos pies cúbicos y me van a quedar libras. Entonces me dictan los resultados, por favor. Bueno, como ya se tienen todos los pesos, ¿cierto? Ahora se hace el diagrama de cuerpo libre. Como yo no tengo espacio, voy a hacerlo acá. Entonces aquí directamente sobre la presa vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a colocar dos reacciones. Una reacción horizontal, que la puedo llamar A horizontal, ¿cierto? Y una reacción vertical, que la voy a llamar B, la reacción vertical. Bueno, incluso la horizontal la podemos llamar H, eso no hay problema, la reacción horizontal. Y lo otro que nos falta es un momento. Voy a colocar como si tuviera un empotramiento y voy a colocar aquí un momento que sería un momento en A, una rotación que me tendería a generar una carga, pero es que aquí me falta una carga. Y es, recuerde que si esta presa está llena, pues aquí encima no hay cargas actuando, excepto la presión atmosférica. Pero acá, debido a la profundidad, acá hay unas fuerzas actuando y que tienen que ver, esa fuerza que vamos a dibujar ahí es este R2, ¿listo? Y ese R2 corresponde a la fuerza que hace el fluido debido a la presión y que aquí voy a dibujarla, miren, es esta fuerza, la que les decía que iba aumentando con respecto a la profundidad. Bueno, y cuya altura de carga, esta parte, esta carga última la voy a llamar W, y esa carga última la voy a hallar como la presión por el ancho, ¿listo? Para sacar mi carga que aquí llamamos R2. Entonces, para sacar mi resultante R2 es la resultante de todas esas fuerzas azules distribuidas que van aumentando con respecto a la profundidad. Bueno, entonces, ¿cuánto nos vale esto? W es igual, ¿cuánto vale P? La presión. Entonces la presión, recuerde que es el peso específico por la profundidad y por el ancho, que es un pie. Recuerde que estamos trabajando con un ancho de pared de un pie. El peso específico del agua pues será 62.4, ¿no? Entonces 62.4 libras pie cúbico por la profundidad, 21 pies, y nuevamente por un pie. Bueno, pero ese pie lo colocamos ahí para anular unidades, ¿cierto? Entonces esa carga, la carga última, esta última carga vale 1310.4 libras pie. Ahí está bien libras pie, porque fíjese lo siguiente, este pie, por este pie me quedan pie cuadrado y abajo tengo pie cúbico, entonces me queda libras sobre pie. Claro, libras sobre pie, pero recuerde que esa es la última fuerza. ¿Y en cuánto inició la fuerza? En 0, y va creciendo hasta 1310.4 libras por pie. A esa profundidad
Ese es el valor de fuerza. Pero me toca hallar R2 y R2 es igual al área de la figura. ¿Qué figura es esa? Un triángulo que tiene de base ¿cuánto? 21 pies, ¿sí o no? 21 pies. Base, ¿cuánto tiene de altura? 1310.4. ¿Qué unidad es? Libras pie. Y esto sobre 2, ¿no? Ojo, estas son libras pie. Que si ustedes se fijan, estos pies de acá, con los pies que me sobran acá, y ahí sí me da la resultante R2 en libras, ¿no? Que es la resultante de todas las fuerzas horizontales. ¿Cuánto les da R2? ¿Cuánto? 6.879.6 libras. Listo, ahí ya tenemos la resultante R2 de las cargas horizontales.